Buenos días y muchas gracias por estar con nosotros en France 24 para esta entrevista en exclusiva con el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. En este momento estoy en São Paulo, en la sede del Partido de los Trabajadores, con Fanny Lotter, mi colega, la corresponsal del canal en francés de France 24. Buenos días, señor presidente, y muchas gracias por conceder otra entrevista a nuestro canal. Buenos días, Valeria. Usted pasó casi 600 días en la prisión por corrupción, pero en marzo de este año el Supremo Tribunal Federal anuló todas sus condenas porque el tribunal que le condenó no tenía competencia. De un día para otro, usted volvió a ser de nuevo elegible y ahora es el favorito en los sondeos para las próximas elecciones de 2022. Parece que en poco tiempo usted pasó de ser considerado el culpado de todo a ser visto como el salvador del país. ¿Usted se siente el salvador de Brasil? Fanny, yo no soy el salvador de la patria ni quiero serlo. Tengo una visión del país y una visión del mundo de la política. Yo creo que la solución de Brasil pasa por el hecho de gobernar para las personas más pobres del país. Es preciso que coloquemos a los pobres dentro de los presupuestos del Estado. Cuando tienes que discutir la totalidad del dinero que el Estado recauda y lo redistribuyes entre los miembros de la sociedad, por favor, coloca en primer lugar a los pobres, porque si no lo haces, sabes, no sobrará dinero para hacer políticas sociales ni en Brasil ni en ningún país del mundo. Entonces, mi milagro fue incluir al pueblo brasileño en las grandes decisiones del país. Cuando fui presidente, yo hice 74 conferencias nacionales para discutir qué políticas públicas implantar en Brasil. Esta práctica dio resultados, y por eso es que terminé mi mandato con un crecimiento en Brasil del 7,5% en la inflación totalmente controlada. Nosotros generamos la mayor cantidad de empleos formales de aquel momento histórico, mientras que en el mundo desarrollado, Europa y Estados Unidos, 6 millones de personas perdieron su empleo. Aquí en Brasil conquistamos 22 millones de nuevos empleos. Nós conquistamos 22 milhões de novos empregos. Brasil se ha convertido en un paria internacional por causa de una gestión caótica de la pandemia. Hoy hay más de 500 000 de muertos y muchos países prohibieron la entrada de los brasileños por miedo de las variantes que surgieron aquí. Usted ha criticado bastante a Jair Bolsonaro considerándolo el culpado de todo, pero ¿usted qué habría hecho? ¿Cómo habría lidiado con esta situación? Mire, lo que pasó es que él no cuidó de la pandemia, él no creyó en la ciencia, él no confió en la medicina, él inventó un remedio, él no quiso comprar la vacuna cuando había, él no incentivó el uso de la mascarilla, no incentivó a las personas a quedarse en casa para evitar aglomeraciones. Por eso digo que él es responsable de una parte de los 540.000 brasileños y brasileñas que murieron. Por eso lo llamo genocida. En algún momento él va a pagar por la irresponsabilidad que tuvo en cuidar de la salud del pueblo. Entonces, ¿qué creo que debería haberse hecho? Un presidente de la República que ya tenía información, porque el COVID empezó en China y pasó por una parte de Europa, debería haber preparado a los científicos brasileños. Ele deveria ter preparado os cientistas brasileiros, Podría haber reunido al ministro de Salud y a los secretarios de Sanidad de cada estado, crear un comité de crisis, crear un protocolo nacional para que las personas recibiesen la misma información oficial basada en un criterio científico. Informação oficial baseada no critério científico. Não. Por lo contrario, él no creó nada de eso. Se peleó con los gobernadores, con los alcaldes, con los laboratorios, con la agencia que autoriza los medicamentos. Se peleó con la Cámara de Diputados, con el Senado, con la Corte Suprema. Se peleó con todo el mundo. Entonces, hoy en Brasil estamos recogiendo el resultado de la incompetencia de un genocida. Usted repitió en varias ocasiones que en 2022 Brasil tendrá que escoger entre la democracia de Lula y el fascismo de Bolsonaro. No obstante, en el Congreso hay más de 30 partidos,
una comisión de investigación en el Senado que cuestiona la gestión de la pandemia por parte del gobierno y una Corte Suprema que actúa con bastante independencia. ¿No cree que fascismo es una palabra un poco fuerte? ¿No sería más correcto hablar de erosión de la democracia? No, no es una palabra fuerte. Parece muy fascista por su comportamiento y por sus agresiones. Él agrede al pueblo, a las mujeres, a los negros, a los sindicalistas, a los trabajadores, a los expresidentes de la República. Es inadmisible esta grosería. Parece que es un ciudadano no civilizado, ¿sabes? Es preciso traer un poco de civismo para que él aprenda a convivir o mandarlo a una escuela para que haga un curso de relaciones humanas. Conviver o colocar ele numa escola para fazer curso de relações humanas. Entonces tenemos que ser duros con él porque él efectivamente es eso. Él solo se respeta a sí mismo y los millones de fake news que produce cada día. Usted sabe que en los últimos días salió un informe que revela que él cuenta de media 4 mentiras por día. 4. Ahora Jair Bolsonaro ha lanzado una batalla contra la urna electrónica, que es una característica del sistema electoral brasileño. Él quiere volver al voto impreso. Incluso llegó a decir que sin voto impreso no habrá elecciones presidenciales el año que viene. ¿Eso sería un golpe? Mire, creer en las tonterías que dice Bolsonaro es creer que vamos a volver a los tiempos de los dinosaurios. Ao tempo dos dinossauros. O voto eletrônico. El voto electrónico posee una prueba de que es honesto. El hecho de que Lula ganó las elecciones en este país porque nadie imaginaba que un trabajador metalúrgico podría ser presidente de la República, y nosotros ganamos en 2002, en 2006, en 2010, en 2014, y no ganamos en 2018 porque fui arrestado. Nós ganhamos em 2014 e não ganhamos em 2018 porque eu fui preso. Y me arrestaron exactamente para evitar que concurriese en las elecciones. Entonces, está comprobado en el mundo que el voto electrónico es una de las formas más eficaces. Usted termina de votar a las 5 horas de la tarde y a las 7, 2 horas después, ya sabe quién es el presidente de la República de este país. Con 213 millones de habitantes, si hay una cosa que funciona en Brasil, es la urna electrónica. Fue a urna electrónica. Usted fue acusado de corrupción y ahora el gobierno de Jair Bolsonaro está siendo investigado por corrupción, por una supuesta trama de sobornos en la compra de las vacunas. Desde un punto de vista exterior, parece que en Brasil la política está siempre asociada a la corrupción. ¿En Brasil no hay política sin corrupción? ¿Falar de corrupción en Brasil? Yo voy a repetir una cosa. Yo voy a repetir una cosa. En mi caso ha quedado probado que fue construida una mentira. Incluso con la participación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ya está probado que el Departamento de Justicia, junto al Ministerio Público de Brasil y a un juez, preparó todo tipo de denuncias para intentar impedir mi candidatura. Yo fui juzgado, yo fui investigado, yo presté declaración en 24 ocasiones en la Policía Federal, en el Ministerio Público y ante el juez. Eu fui 24 veces prestar depoimento, eu fui prestar depoimento na Polícia Federal, no Ministério Público y no juiz. Bolsonaro no deja que su familia declare, ni va a prestar declaración, y ya existen pruebas robustas de la participación de su familia en un esquema de malversación en Río de Janeiro. Ya hay pruebas contundentes que todavía no están confirmadas porque no hay un informe final de que hubo corrupción en el Ministerio de Salud por causa de las vacunas. Entonces yo no estoy diciendo que él es corrupto. Yo digo lo siguiente, que se ponga desnudo delante de la justicia como lo hice yo. Lo siguiente, se coloque nu diante da justiça como eu me coloquei. Pero, señor Lula, en el Congreso hay más de 120 solicitudes de impeachment contra Jair Bolsonaro. Usted ya dijo públicamente que a estas alturas no hay tiempo. Sin embargo, recuerdo que prácticamente en el minuto 90 del partido intentaron hacer el impeachment contra Donald Trump. Por eso me pregunto, ¿no sería más interesante hacer inelegible a Jair Bolsonaro mediante un impeachment? ¿O a lo mejor una polarización Lula-Bolsonaro es más provechosa en las urnas? Veja, não precisa ser polarização Lula e Bolsonaro.
Mire, no es necesaria la polarización entre Lula y Bolsonaro. Bolsonaro tiene que perder las elecciones porque el pueblo brasileño derrotará a Bolsonaro. El pueblo brasileño conquistará la democracia en este país. Este país quiere volver a ser un país civilizado. Ya se han presentado más de 125 solicitudes de impeachment. El presidente de la Cámara de Diputados tiene la facultad de ponerlas en el orden del día para su votación y no lo está haciendo. Ahora mismo hay una petición de impeachment firmada por muchas autoridades públicas, pero en este momento no hay voto presencial en la Cámara, todo se hace virtualmente. El presidente de la Cámara no está bajo ninguna presión, entonces no la pone en el orden del día. Yo creo que ya sea a través del impeachment, ya sea a través de una interdicción firmada por la Corte Suprema o con las elecciones, la realidad es que estamos cerca del fin del gobierno de este genocida llamado Bolsonaro. El discurso radical de Bolsonaro ha provocado cada vez más ataques contra periodistas, ecologistas y políticos. Incluso la caravana Lula fue atacada durante la última campaña electoral. ¿Usted no tiene miedo de sufrir un atentado durante las próximas elecciones si llega a ser candidato? Si for candidato. Muchas personas trabajan conmigo y todas están preocupadas por mi seguridad. A mí sinceramente eso no me preocupa. Sinceramente no trabalho com isso. Se acontecer, quem vai perder a democracia. Si esto aconteciese, quien pierde es la democracia. Es Brasil que pierde, pero sinceramente espero que no acontezca. La ignorancia, la radicalización, el odio que había en Brasil o que hemos visto en los Estados Unidos con Trump, creo que tenemos que trabajar para intentar mostrar a las personas que cuando ponen su voto en la urna, también depositan su esperanza en la urna, no depositan odio. Si yo pienso que los políticos en Brasil no valen nada, entonces que yo sea el candidato. Usted va a ser candidato. Porque es así como vamos a cambiar el mundo. Puedo decirle que, llegado el momento de decidir si yo tendré la misma salud y las mismas ganas que tengo ahora, entonces sí puedo decirle que seré candidato. Que eu vou ser candidato. Señor Lula, Brasil vive una situación paradójica. Por un lado, es uno de los mayores productores de alimentos del mundo y en los últimos años batió todos los récords en la exportación de soja, por ejemplo. Al mismo tiempo, está volviendo el hambre, que afecta a más de 19 millones de personas. La inflación está por las nubes y afecta sobre todo al precio de los alimentos y hay mucho desempleo. Si consigue volver a gobernar, ¿cómo piensa reactivar la economía brasileña en un mundo post-pandemia? Ese es un paradoxo de la humanidad. Esta es la paradoja de la humanidad, porque la humanidad produce una cantidad de alimentos superior a lo que la sociedad puede consumir. Sin embargo, al menos el 30% de estos alimentos desaparecen entre el momento en que son producidos y el momento en el que llegan al mercado. Otra parte se pierde durante el proceso de industrialización y hay gente que no come porque no tiene dinero para comprar comida. Si tuviesen dinero, lo que no falta es alimento. Dinero para comprar, o que no falta es alimento. Brasil tiene una cosa importante que es la combinación de la capacidad productiva de la agroindustria y la capacidad productiva de la pequeña y mediana agricultura brasileña, lo que aquí llamamos agricultura familiar, que alimenta el 70% de la población brasileña. Por lo tanto, en Brasil la hambruna no debería existir. Lo que falta es dinero para que la gente pueda comprar alimentos. Ter dinero para as pessoas comprarem. Pero, ¿cómo desarrollar Brasil sin destruir la Amazonía, preservando los derechos de los pueblos indígenas y, al mismo tiempo, agradando a la mayor economía de Brasil, que es la agroindustria? Parece una ecuación imposible. No es imposible, es ignorancia. No es imposible, es de ignorantes creer que para aumentar la producción agrícola hay que invadir la Amazonía y las tierras indígenas. Es pura ignorancia. Es ignorancia. Por eso que yo digo que Bolsonaro es un genocida. Por eso yo digo que Bolsonaro es un genocida. Su cabeza no piensa en hacer el bien, solo piensa en hacer el mal. Do mal. Então veja, o que você tem que utilizar? Você tem que utilizar a riqueza. Mira, deberíamos utilizar la riqueza de la biodiversidad de la Amazonía para poder producir otro tipo de oportunidades, otras fuentes de empleos y de riqueza para la región. De riqueza para a região.
Você tem extraordinária capacidade na indústria fármaco. Hay un potencial enorme en la industria farmacéutica, por ejemplo, o en la industria cosmética. Es preciso valorar a las personas que protegen y cuidan de los bosques. Es posible conseguir que todos los parques nacionales sean cuidados por los propios indígenas que viven en la zona, por los trabajadores locales y generar otro tipo de empleos. ¿Sabes, Fanny? Yo era presidente cuando creamos el Fondo Amazonía con la participación de Noruega y de Alemania. Hay dos errores que estamos cometiendo. No podemos aceptar que un país diga que la Amazonía debe ser internacionalizada, porque la Amazonía es un territorio soberano de Brasil. Ni podemos aceptar la idea de que la Amazonía sea convertida en un santuario de la humanidad. É do território soberano do Brasil e nem você pode aceitar a ideia de que a Amazônia tem que ser transformada num santuário da humanidade. Señor Lula, sus adversarios critican su proximidad con los gobiernos de Cuba y Venezuela, que usted siempre apoyó abiertamente. En los últimos días vimos muchas protestas en Cuba de personas que pedían más libertades. Vimos también la represión tanto de periodistas como de activistas. En el año 2021, ¿es posible defender el actual gobierno de Cuba y cómo? Olha, não se trata de defender o governo de Cuba. Mira, no se trata de defender al gobierno cubano. Se você, Valéria, pegar tudo que eu já falei. Valeria, si usted retoma todo lo que he dicho sobre Cuba, primero, yo soy un demócrata. Segundo, me gustan las elecciones. Tercero, no creo en el sistema de partido único. No creo que sea la solución. Pienso que debe haber una disputa política, una alternativa en el poder. Es este ejercicio civilizatorio de la democracia que nos permite crecer. Civilizatório da democracia que permite a gente crescer ou não. Agora, você não precisa concordar. Ahora bien, usted no precisa estar de acuerdo con la forma en que se gobierna en Cuba. Creo que Cuba necesita tener el derecho a decidir soberanamente lo que quiere hacer. As decisões do que eles querem fazer. Ahí yo fiquei Pero me dio un poco de rabia cuando usted habló de la violencia de la policía cubana. Valeria, yo veo la televisión cuando hay una huelga, lo que hace la policía francesa con los trabajadores, con los chalecos amarillos. Yo veo lo que hace la policía en Alemania o lo que hace en Estados Unidos y sobre todo aquí en Brasil. Entonces, en Cuba hubo la misma agresividad que hay en cualquier otro país del mundo. Então, em Cuba houve a mesma agressividade que há em qualquer país do mundo. Dejemos que los cubanos decidan por sí mismos sin que el embajador estadounidense se atribuya el derecho de decidir lo que hay que hacer. Todos los países tienen que tener el derecho de la autodeterminación de sus pueblos. Muchas gracias, señor Lula, por esta entrevista en exclusiva. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Les invitamos a seguir nuestra programación en France 24 y France24.com.